Buenas chicos, en la clase de hoy vamos a ver ejercicios con la integral que involucran el concepto de la integral del límite superior variable que ya vieron, que el concepto, un elemento, un objeto fundamental que aparece en el teorema fundamental del cálculo, en los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces, bueno, vamos a ver hoy problemas relacionados que les van a ayudar a resolver su tarea. Estos problemas son muy análogos a algunos de su tarea. Entonces, bueno, vamos a darle. Aquí va. Nos piden encontrar, bueno, nos presentan el siguiente objeto. El problema es, nos presentan un objeto. ¿Qué objeto es? Pues es este. F de y igual a la integral con límite superior variable. Bueno, mejor dicho, aquí estoy hablando mal, entonces déjeme bajarlo un poquito. F de y va a ser la integral desde 1 hasta la integral, límite inferior 1, límite superior, la integral, el número que resulta ser la integral entre 0 y, déjenme aquí cambiar el nombre, es f de x, disculpen. F de x es igual a la integral que va desde 1 hasta el límite superior siendo igual a la integral que va de 0 a x cuadrada más 1. Fíjense cómo aquí ya aparece la variable por fin, de seno de e de t dt. Hay que integrar esta. A ver, de hecho, lo dejamos así. Este es el límite inferior, este es el límite superior. El número que resulte esto, recuerden que esto es para cualquier x. Podemos hacer esto. Una vez fijada la x, esto es un número fijo. Entonces va de uno a otro número fijo. ¿De qué cosa, no? ¿De qué función? La integral, esta es la integral definida. La integral definida, la integral entre dos límites, la integral en un intervalo, la integral de Riemann que conocen, ¿a eso es a lo que se refiere? Coseno del tangente de la raíz de x. No vamos a ponerlo, para no estar escribiendo tanto, vamos a ponerlo más coseno de raíz de x. De. Aquí hay que usar otra variable. Vamos a usar la variable. Pues esté también esperando que no se confunda. La variable de la integral, de la función integrando, tiene que ser diferente a la variable que nos da el límite superior, para no confundir. Bueno, entonces, el primer inciso es, lo que nos dicen es, describe esta función de forma algorítmica. O sea, el primer proceso, el inciso A, es describirlo. Algorítmicamente, o por así decirlo. Entonces, lo que hay que hacer es, se agarra una X real. Se agarra un X número real. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? O sea, ¿qué es lo que va a hacer f de x? Paso 1. El paso 1 sería calcular el número. A ver, describe el algoritmo. Vamos a ponerle sea x0 para que se entienda que es fija. En los reales, fija, pero arbitraria. O sea, yo agarro una x0, aquí la guardo. Esto ya es un número fijo, arbitrario, que yo agarré y que está dentro de esa cápsula. No sé quién es, o sea, es desconocido, pero ya existe, ya está fijo. Imaginemos. El paso 1 sería calcular el límite superior. O sea, lo que tendríamos que hacer es encontrar cuánto vale la integral de 0. Déjeme llamarle a esto. Límite superior. Déjeme llamarle S. 0. Vamos a llamar ese 0. Límite superior para esta x0. Lo que hay que hacer es integrar desde 0 hasta
x0 al cuadrado más 1, la función seno de e de t, de e a la t. Entonces, a ver, nos dan una x0, yo calculo el número x0 al cuadrado más 1, esto va a ser un número fijo, real, ya porque esto ya está determinado. Y lo que tendré que hacer es integrar definidamente entre 0 y ese número a la función seno de e de t, lo cual me da otro número. Esto me daría otro número. Y este otro número, lo que yo tengo que hacer después, o sea, estos son los pasos para obtener lo que es f de x, ¿no? Lo que habría que hacer después es, muchas veces cuando nos ponen las cosas así, como que nos perdemos y se nos olvida qué es lo que habría que hacer. Primero habría que, aquí en el paso 1, primero habría que calcular este número x0 al cuadrado más 1, luego tomar la integral definida entre 0 y este número que calculamos de seno de dt, eso nos daría otro número, y ya posteriormente lo que habría que hacer es integral definidamente entre 1 y ese número que encontramos a coseno de raíz de t. A esta función la integramos en este intervalo ya. Y esto finalmente nos daría ya un número real. Ustedes saben que cualquier integral definida ya nos da un número real. Y a ese número real es al que estamos llamando, le llamaríamos f de x0. Entonces, vean cómo este proceso está bien definido. Pareciera, pues, así a simple vista. Para la x que agarramos, ya entendimos qué hay que hacer. Agarro una x, calculo un número, calculo la integral definida en este intervalo de esta función, me da otro número, y luego calculo la integral definida entre 1 y este otro número de esta función, que me da otro número. Ese otro número es a lo que ya le llamo la imagen de x0. Entonces, fíjense cómo tenemos que hacer varios pasos para realmente llegar aquí a x0. Aquí solo lo voy a descomponer en dos, encontrar el límite superior y después integrar ya, ir de 1 al límite superior. La nueva función, la función coseno de raíz de x. Esto es para una x0 que cumplió ser número real. Sea fija pero arbitraria x0, en el que tiene sentido hacer todo esto. Hay que ponerle eso. En el que tiene sentido. Que tiene sentido el proceso. Que es que tenga sentido que todo quede bien definido. Que en efecto podamos calcular esos números que estamos diciendo. Entonces, a ver, ese es el paso 1. Describir el algoritmo. O el algoritmillo. El paso 2, que sea, aquí está lo que tenemos, esta es la función que nos dieron, este no es objeto del problema. El paso 2 va a ser, a ver, déjenme. A ver, el paso 2 va a ser hablar de si esta función f de x que acabamos de definir, f de x, pues es una función de su dominio, del dominio de f, a los reales, que ya sabemos cuál es la regla de correspondencia, sería esta. Agarramos x en el dominio de f, mejor hay que ponerla así, y pues hacemos estos pasos de acá. O sea, esto de aquí va aquí, no podemos entenderlo así. La pregunta que nos hacen es que probemos que esta función está bien definida para cualquier real. O sea que el dominio podemos tomarlo como todos los reales. Entonces eso va a ser una argumentación, ese tipo de cosas son difíciles de argumentar, pero prueba, más que difíciles, poco usuales, se argumentan de una manera rara. Prueba que f de x está definida para todo real. O sea que podríamos completar el algoritmo para todo número real. Recuerden que en la práctica una función es un dominio acompañado de una regla de correspondencia, y ya si se ponen muy conjuntistas, esta es nuestra regla de correspondencia. Una regla de correspondencia es como un algoritmo que le damos una entrada, hace un procedimiento y nos da una salida. Yo le doy una entrada a mi algoritmo
El algoritmo son pasitos bien definidos, ordenados, y me da una salida. Entonces hay que probar que el algoritmo está bien definido para todo número real, es decir, que podemos terminar el algoritmo. Entonces lo que habría que hacer es lo siguiente, tomamos cualquier, sea X, X0 fija pero arbitraria en los reales, un número real cualquiera, de nuevo supongamos que está allá adentro. Primer argumento sería X0 al cuadrado más 1 está bien definido. O sea, esta cosa de aquí, el límite superior de esta integral con la cual calculamos S0, que es el límite superior de esta otra integral, este número de aquí es un número que se puede calcular para cualquier A que sea X0. Déjenme llamarle a esta cosa S0 tilde, gorrito. Esa cosa está bien definida, está bien definida. Porque siempre podemos elevar a cualquier número al cuadrado y sumarle 1. Nos va a dar otro número. Definido. Y es un número real, ¿no? Esto nos quedaría un número real. Para quien sea que hubiera sido ese X0. Imagínense que esta X0 ya está ahí fija. Entonces, yo podría calcular esto, elevarlo al cuadrado me daría otro número, y cuando le sumo 1 me da otro número. Entonces, si pude concluir otro número, S0 tilde, que resulta ser un número real. Un objeto que resulta ser un número real. Entonces, es que no quiero borrar. Nomás voy a borrar parte de esto para poder volver a escribir esto. Bueno, ni modo, me lo borro todo. Ahorita lo vuelvo a escribir. Después, no lo tenía que borrar. Lo que tendríamos que hacer después es integrar entre, para sacar ese 0, lo que habíamos que hacer es, no ese 0 tilde, sino ese 0. Lo que habría que hacer es, disculpen. Lo que había que hacer es, ¿dónde está? Calcular la integral de 1 a ese número que encontramos, ese 0 tilde, eso ya es un número fijo, bien, ahí está definido. Una vez que definimos X0, ahí estaría ese 0 tilde. Lo que nos dice es calcula la integral definida en el intervalo 1, ese 0 tilde, o mejor dicho, entre límite inferior 1 y ese 0 gorro, de seno de t, de E a la t. Entonces la siguiente pregunta es, habría que argumentar que este número en efecto existe para poder seguir con los pasos, ¿no?, del algoritmo. Entonces, ¿cómo argumentamos eso? La argumentación sería seno, a ver, aquí está esto, hicimos esto. Aquí argumentamos que ese 0 tilde existe, ese 0 gorro. Tilde o gorro le voy a estar llamando a esta cosa, pero es esta cosa de aquí. El siguiente argumento sería que seno de E de t es una función bien definida para todo número real. Bien definida para todo número real, para toda t en los reales. Pues es obvio, ¿no? Para cualquier t en los reales que me agarre, puedo encontrar e a la t, que es otro número, y después puedo evaluar seno de ese número. El seno tiene como dominio todos los reales, e a la t también lo tiene, entonces por eso. Eso ya no lo argumentaré más. Y no solo eso, sino que es continua. Y es continua en todos ellos. En todo R. Ahí está. Aquí me estoy metiendo con sutilezas, pero es parte del ejercicio. Es continua en todos los reales. Entonces tenemos una función, seno de E de t, que va de los reales a los reales y que es continua. Pregunta, ¿puedo calcular su integral definida en un intervalo dado, determinado? O sea, existe, y recuerden que la integral definida de una función en un intervalo no siempre existe, la integral de Riemann. No, esto no necesariamente es la función en cuestión, pero imagínense que seno de E de t fue así. Y aquí yo tengo el 1, y aquí yo tengo a, supongamos, esto es algo meramente ilustrativo, ese 0 gorro, y lo que habría que hacer, esta cosa de aquí, pues no es más que el valor que mide esta área, ¿no? O sea, tendría que encontrar esa A de aquí. El valor, esta A de aquí. Esto de aquí sería, o sea, el área bajo la curva entre 1 y ese 0 gorro, el 0 tilde.
de esta función, seno de E de t. No creo que se vea así la función, pero bueno, esto es algo meramente ilustrativo. Y ustedes recordarán que no cualquier función es integrable en un intervalo cerrado. O sea, hay definiciones de integrabilidad, etcétera, ¿no? Pero sabemos que si es continua en ese intervalo, sí va a ser integrable en ese intervalo. Entonces, por ello, tenemos que, ya podemos argumentar. Entonces, al ser continua en todo R, esta función es continua sen de E de t es continua en el intervalo en el intervalo en cuestión. Voy a llamarle a ese intervalo, voy a usar la notación de integral porque recuerden que a veces este intervalo puede estar invertido y ese cero gorro ser a la izquierda de 1 realmente. Entonces en este intervalo, en 1, S0 gorro, seno de E de t es continua en, voy a entenderlo como ese intervalo, por haber sido continuo en R, y por lo tanto, integrable en él. Integrable riemannianamente, definitivamente, como lo entendimos en este curso. Entonces, por lo tanto, entonces es integrable en él, y al ser integrable en él, pues existe este número, ¿no? Está bien definido, la integral definida entre 1, la integral de Riemann, entre 1 y seno, y ese cero gorro de seno de E de t de t. O sea, el área bajo la curva de esta cosa está bien definida, es un número que existe, etc. Un número, esto ya sería un número determinado, al que llamamos S0. Entonces, habiendo dado X0, se definió completamente quién es ese cero gorro. Esto ya es un número, y si quisiéramos, podríamos ir a ver quién es. Una vez que viéramos que X0, esta cosa ya se podría ver también quién es ese cero gorro. Y al ver quién es, este intervalo sería un intervalo fijo, bien determinado, y podremos integrar la función seno de E de t riemannianamente en ese intervalo y nos daría otro número real. La integral siempre es un número real. Ese cero gorro. Entonces sí existió este número. Estuvo bien definido. Es importante ver eso, porque ¿qué tal si me encargaran de encontrar la integral de una función que no está desintegrable en ese intervalo? Pues ya no pudimos completar el algoritmo y la función no está bien definida para ese número real. Entonces ya está. Entonces sí existió el S0. Simple, sin el gorro. Y ya que ya existió, ¿cuál era el último paso? Era integrar, vean las notas, entre 0 y este S0 de aquí, que no tiene gorro, la función coseno de raíz de X. Raíz de T, perdón. De T. Pregunta, ¿existirá esto? Hay que argumentarlo. Es el último paso. Hay que argumentar que este número existe. Está bien definido. Y está bien definido. En este caso solo existencia es suficiente. La bien definición la dejamos por otro momento. Es claro también, creo yo. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, la función integrando es coseno de raíz de X. Ahora es claro, pienso yo, que esta función está bien definida Un momento, por favor, chicos. Es que estoy dándome cuenta aquí que pues no va a resultar. Entonces, y está bien, no hay problema.
coseno de raíz de x está bien definida para cualquier x no negativo. ¿Estarán ustedes de acuerdo? O sea, para x negativos esta cosa no está bien definida porque la raíz de un número negativo no lo está. Está bien definida para cualquier x. Y no nomás está bien definida, sino que es continuo. Eso lo pueden corroborar por los teoremas de composición. Entonces, de ahí tendríamos que la integral, que es continua, entonces lo que tendríamos que poner ahora, como siguiente paso análogo acá, es que también es continua entre 0 y ese 0. O sea, entre este valor de aquí. Vamos a ver si es correcto ponerlo. Entonces, por lo de arriba, coseno de raíz de x es continua. Es continua en el intervalo, así voy a representar el intervalo, 0. Arriba voy a poner ese 0 gorro. Y eso es falso. O sea, a primera vista no es necesario. Lo que necesitaríamos para que coseno de raíz de x fuera continuo en este intervalo es que este intervalo fuera en efecto un subconjunto de los reales positivos. Vamos a ver si x pertenece a R+, que incluye al 0 en este caso. Entonces necesitaríamos que este intervalo fuera un subconjunto de los reales positivos y no es difícil sacar que entonces tendríamos que tener que este intervalo, para que fuera continuo en un intervalo de ese tipo, el intervalo tendría que ser 0, S0, para que esto fuera en efecto un subconjunto de R+. Entonces lo que tendría que estar pasando es que ese 0 fuera un número mayor que 0. Tendría que estar pasando a ver, por lo de arriba, coseno de raíz de x es continua en 0, ese 0 cerrado para todo ese 0 positivo, mayor estricto que 0. Entonces, ¿cómo sacamos que en efecto es continua? A ver, lo voy a poner aquí mejor. Así simplemente lo voy a poner ese. Es continuo en cualquier intervalo que está incluido en R+, o sea, en la forma S 0, S con S mayor que 0. Entonces, para que fuera continua, y puedes decir que es integrable, en este intervalo de acá, en el intervalo 0, S0, lo que habríamos que probar es que este número de aquí, ese 0 es un número positivo para poder utilizarlo de arriba. Entonces, ¿cómo usamos que ese 0 es un número? Habría que argumentar aquí que ese 0, este número de aquí, que existió, es un número positivo, que no es un número negativo. La cuestión es que eso no siempre es cierto. Entonces, este número de aquí va a resultar ser, que hay veces que va a ser negativo. Si no me equivoco, va a resultar ser negativo en algunos casos. Entonces es falso. O sea, de aquí podemos de este análisis encontrar que es falso que para cualquier x0 la función termina bien. ¿Por qué es falso? Porque resulta ser contradicción, vamos a escribirlo aquí, error. Hay veces que ese 0 es menor que 0. Y por lo tanto, la integral entre 0 y ese 0 de coseno de raíz de x no está bien definida. De raíz de t, perdón, coseno de raíz de t no existe. Entonces, lo que nos estamos encontrando, todo iba bien hasta que nos dimos cuenta que ves que ese 0 es negativo. Entonces, en base a esto, si bien pues estamos probando que es falso, que su dominio son todos los reales, lo que sí estamos probando es que
su dominio va a ser todos los puntos, podremos usar esto porque todo se podría repetir. Si resultara ser que x0 es un punto en el que ese 0 es un número positivo, entonces no habría este problema, porque ese 0 sería un número positivo por definición. Entonces, ¿quién va a tener que ser nuestro dominio más grande posible? El dominio de esta función más grande posible va a ser, entonces lo que estamos probando es que esto es falso, y el dominio va a ser, entonces, el dominio más grande posible es todas las x para las cuales, todas las x0 para las cuales sí resultó que ese 0 fue un número positivo para que este intervalo fuera un subconjunto de los R positivos, de R más. Entonces, y ahí entonces ya estaría completamente bien definida, porque entonces existiría esta integral si resultó ser que x0 pertenece al conjunto de las x de los reales, tales que, ¿quién fue ese 0? Fue la integral entre 0, entre 1 y x cuadrada más, sí, x cuadrada más 1 de seno de e a la t. Es mayor que 0, esto fue lo que llamamos el S, el S gorro. Cuando es x0, pues era x0 gorro, pero cuando era x0 era S0 gorro, pero en este caso, como es una x cualquiera, pues vamos a dejar sin gorro. Entonces, es mayor que 0. Sabemos que este número siempre está bien definido. Nuestra prueba de ahorita, para cualquier real, nos dimos cuenta que esta cosa estaba bien definida. Ahorita lo probamos. Esa parte estuvo bien de nuestra prueba. Hasta ahí vamos bien. Pero lo que ahora necesitamos es que esta cosa sea positiva. Para que entonces sí exista la integral desde 0 hasta ese gorro de coseno de raíz de t. Para que este es un intervalo subconjunto. Si es positivo, en efecto se va a cumplir, va a ser verdadero. Esto va a ser un subconjunto de R más unión el 0. Por si se les olvida que esta cosa en este caso sí tiene el 0. Bueno, esta cosa incluye el 0. Entonces tendríamos que pedir eso. Entonces nuestro dominio pues va a ser ese. Nuestro dominio de la función, si ya pasa esto, la función ya vamos a poder terminar porque existiría esta integral de acá. El intervalo es un subconjunto. A ver, si pasa esto, completando, vamos a suponer entonces, déjenme borrar, lo que vamos a probar, o sea, lo que sería nuestra prueba hasta el punto que íbamos, es que si ese x0 pertenece a este conjunto, le voy a llamar ese gorro, no, una nomenclatura, vamos a llamarle A. A es el conjunto de las x, lo voy a poner reales, para los cuales la integral entre 0 es 1, entre 1 y x al cuadrado más 1 del seno de e de t, de e a la t, fue un número positivo. ¿Ok? Entonces, si x0 está perteneciendo a este conjunto, toda nuestra prueba seguiría igual, no cambiaría nada. O sea, todo, pudimos argumentar que esta cosa existía, etc. Entonces estaría pasando que 0, que el intervalo 0, ese 0, esta es la cosa que llamamos, no era ese, esta cosa le llamamos antes S nada más. El S0 gorro era este de aquí. Entonces este sería S, al sec, sin el 0. Ahorita esta cosa de aquí les dije que era ese gorro, pero estoy mal. El que sería ese gorro sería este de acá. Este sería ese, a secas, sin el subíndice 0. ¿Por qué? Pues es una X cualquiera. Entonces, todo esto es S, entonces que S sea positivo. Entonces, ahora sí resultaría que en este intervalo, si x0 pertenece a ese conjunto, S0,
En este caso sería positivo, sería un subconjunto de R+, y por lo tanto, como la función fue continua, en todo R+, va a ser continua aquí, y entonces pasaría que existiría la integral definida riemanniana entre 0 y ese 0 de coseno de raíz de t. Entonces el número estaría bien definido y el algoritmo serviría. Entonces lo que estamos obteniendo es que esta cosa de aquí, este A, el dominio de f de x, sería igual a, bueno, si lo queremos extender lo más posible, ¿no? Sería este conjunto de aquí. Entonces ese sería nuestro dominio. El siguiente punto, ¿ya saben quién es A? Entonces tenemos, ya podemos escribir bien la función. De nuevo, dice, reescribe la función ahora bien, ya completamente. F de x, F sería una función, sí, déjame ponerle de x, por favor, de una vez. Bueno, vamos a ponerle F. Sería una función que va desde A, y que resultó ser su dominio, ya dijimos quién es, a los reales, tal que a cada x de aquí, lo que hacemos es, paso 1, calculamos el límite superior, al que llamamos S. Lo que hacemos es déjenme ver qué decisión tomo aquí de didáctica. Sí, vamos a verlo así. O sea, lo que hacemos, imagínense, es para darnos cuenta, aquí es un repaso de que sí está bien definida y cuál sería la regla de correspondencia. Sí, vamos a hacerlo así. Tomamos una x0 que en efecto pertenezca a este conjunto. Entonces lo que podemos hacer es, sin problema, calcular x0 al cuadrado más 1, eso sería un número, y luego calcular la integral entre 1 y ese número. Este número está bien definido, 1 también lo está, es un intervalo bien definido, y, pues, y como seno es integrable en todo intervalo, pues vamos a poder, seno de e a la t, perdón, es integrable en todo intervalo, este número va a existir sin problema, que es S0 en nuestro caso. Y el paso 2 sería integrar desde 0 hasta el número S0, coseno de raíz de t. Y por lo que dijimos antes, al ser este un número positivo, porque x0 está en este conjunto y por lo tanto este número es positivo. ¿Por qué? Por estar x, aquí es porque x pertenece a A y A es el conjunto justamente de los números reales que hacen que este número sea positivo. Entonces, esta cosa va a estar bien definida y ya. ¿Sí? Este sería un número real, ¿no? Y hasta aquí terminamos y esto sería f de ese número real final, sería f de x0. Entonces, lo siguiente que quiero que... sí. Lo siguiente que quiero que piensen es que esta cosa de aquí se puede ver como el resultado de evaluar x0 en una función. Déjenme llamarle a esa función g. Sí, creo que quedaría mejor. Vamos a verlo así. Podemos definir una función g, chicos, mayúscula, que va a ir de los reales a los reales, y va a estar bien definida, tal que si agarramos aquí vamos a tener que tener cuidadillo, vamos a llamarle una x, en los números reales, lo que sí que tenemos que hacer es paso 1, es una función diferente a la de arriba. Paso 1
calcular a lo que llamamos ese gorro, que ¿quién va a ser ese gorro? Pues x al cuadrado más 1, y paso 2, calcular la integral entre 1 y ese gorro de pues esta función de acá, seno de e de t. Solamente es para verlo como dos pasos, quiero verla como dos pasos, hay una razón por la que la quiero ver como dos pasos a cada una de estas dos funciones, pero pues, o sea, pues sí, o sea, ya. Ya. Respirar, respirar, respirar. A ver, imagínense que yo agarro un X real, fijo pero arbitrario, lo voy a llamar X0. Sin problema, puedo yo venir a evaluar a esta función de aquí. Bueno, puedo yo venir a hacer X0, X al cuadrado más 1. Como es X0, quedaría un número al cuadrado, un número me da, y el sumo 1 me da otro número, entonces quedaría aquí un S0 gorro. Y después lo que tengo que hacer es encontrar la integral definida de esta función de aquí en ese intervalo que sabemos que siempre existe. Entonces, esto lo que acabo de hacer es corroborar que esta función en efecto está bien definida por los razonamientos que hicimos antes. Claro, para todo número real, esto sería g de x0. Pero más aún, al haber probado que eso es para cualquier x0, porque fue fijo por arbitrario, o sea, yo agarro un x0 fijo por arbitrario y me di cuenta que esto está bien definido, que esto está bien definido, que sí existió, sin problema, y a eso es a lo que le estoy llamando la imagen de x0 bajo esta función. Como fue un x0 fijo por arbitrario, pues le puedo quitar el 0 y volverlo a una función general para cualquier número en su dominio, que fue los reales. Entonces, esto lo puedo ver como todo este proceso de calcular esta cosa de aquí, lo puedo ver como un proceso, como una función. Entonces, el punto final de todo esto es que a ese 0 aquí, pues lo puedo ver como el resultado de evaluar en esta función g que está bien definida para todo número real a x0. Eso era lo último, era lo que quería decir. A este número S0, yo aquí agarro un x0 fijo pero arbitrario en A. Y luego tenía que calcular ese 0 como este número de aquí. El número que resulta integral definidamente entre 1 y x0 al cuadrado más 1, seno de e de t de t. Sabemos que siempre existe. Pues ese número no es más que, por definición, también, lo podemos corroborar, el número que nos daría la función g de x, es la función g de x, pero evaluada en x0. ¿Ok? Entonces, finalmente, puedo ver a este resultado de acá, a este de aquí, voy a extender mi igualdad de aquí, la voy a invertir. ¿Qué tenemos aquí en paso 2? Ah, pues f de x0 sería la integral entre 0 y lo que habíamos llamado S0 de, que es un número bien definido, para cuando dejamos x0 fija y arbitraria de aquí, es un número bien definido, de coseno del positivo, además, de raíz de t. Eso sería un número también bien definido, pero quiero que se den cuenta, déjenme quitarle esto ahorita, que en ese 0 pues no está resultando ser más que g de x0, o sea, la imagen de x0 bajo una cierta función. Entonces a esto lo puedo ver como la integral entre 0 y g de x0 de seno de e de t. Ay, perdón. No, de coseno de raíz de x. De raíz de t. Ahí ando con el lenguaje de maravilla. Una disculpa. O sea, solo estoy sustituyendo ese 0 como la imagen de en g de x0. Eso es lo único que hice. ¿Ok? No se me asusten. Pero hay más. A ver, esta fue f, esta va a ser g. Vean cómo g es, agarro una x, evalúo, saco el valor x al cuadrado más 1,
me da un número al que llamo ese gorro, y luego a esto lo vengo a evaluar acá, hacer un intervalo 1 a ese gorro y calcular la integral de seno de dt. Eso me da otro número, y a ese número es el que llamo g de x. Entonces yo me puedo dar cuenta que este número de aquí al que llamo S0, que era esto de acá, pues es g de x0, ¿ok? ¿No? Voy a tener que definir otra función. Entonces ya estoy viendo a f, mi función original, ya la estoy pudiendo ver como dos pasos. Calculo g de x0, todo esto de acá no fue más que g de x0 para cualquier x0 fija pero arbitraria en A, estamos razonando. Y después calculo la integral entre 0 y el número que resulta ser g de x0, o sea, ese 0, de coseno de raíz de t. Voy a definir otra función, a la que le voy a llamar fgh, ni modo, que es una función que va a ir de R más a los reales, y que lo que va a hacer es, para cada, déjeme llamarle aquí, ¿cómo le voy a llamar a la mendiga variable? Le voy a llamar y, porque ya no quiero batallar mucho, esto va a ser h de y. A cada y, en los reales positivos que incluyen al 0, esto va a incluir el 0, lo voy a agregar por si queda duda. Lo que voy a hacer es calcular la integral definida entre 0 y y de coseno de raíz de t. Entonces, primero nos damos cuenta que esta cosa en efecto está bien definido, porque al ser y un número mayor o igual que 0, el intervalo 0, y es un subconjunto de R+, donde esta función está bien definida y es continua, y por lo tanto vamos a poder integrar riemannianamente. Entonces, en efecto, está bien definida en su dominio, por eso puede ser su dominio, y pues a esta cosa de aquí le voy a llamar h de y. Quiero que noten que esto no es más que por definición, esto lo hago para cualquier y en los reales positivos, no negativos, como quieran verlo, reales positivos o el 0. Calculo este número aquí, la integral definida entre 0 y y de coseno de raíz de t. Vean que esta cosa de aquí, entonces, h de y no es más que, les voy a poner simplemente, es lo que está escrito aquí. H de y simplemente es la integral con límite superior variable, fíjense cómo el inferior está fijo, de esta función, coseno de raíz de t. Y ya, o sea, quería que vieran eso. O sea, h de y no es más que la integral con límite superior variable de esta función de aquí. Pero entonces, me gustaría que notaran, siguiendo aquí el paso 2 de lo que era f, que yo aquí puedo ver que f de x0, para cualquier x0 perteneciente a, fue integrar coseno de raíz de t entre 0 y ese 0, o lo que es lo mismo, coseno de raíz de t entre 0 y g de x0, o sea, entre 0 y otro número, porque g de x0 es un número, pues ese 0, es un número fijo. Está bien definido una vez que x0 lo está. Esto es un número, sería 4, sería 3, tendría que ver quién está dentro de la cápsula para saber quién es g de x0. Pero es un número que está bien definido. Estoy intentando transmitir las ideas. Entonces simplemente es la integral definida entre 0 y este número de acá, de esta función. Suponiendo que coseno de raíz de t se viera así, este 0, ponemos aquí g de x0, pues simplemente es esta área de aquí, que por los razonamientos que hicimos sabemos que está bien definida. Entonces sería este número de aquí, esta cosa de acá sería igual a esto.
finalmente, lo que tenemos es que f de x0 es la integral definida en el intervalo 0, g de x0 de coseno de raíz de t. O sea, es h, la integral definida de coseno de raíz de t con límite inferior constante 0, hasta y, siendo y, g de x0. Pero esto de aquí, pues, no es más que... esto de aquí no es más que h de g de x0. O dicho de otra manera un poquito más matemática, esto es y igual a g de x0, lo que podemos poner es h de g de x0, como suele ponerse usualmente, pero sabemos que cuando ponemos esta notación no es más que una composición. H de y compuesta con g de x, pero g de x evaluada en x0. Y ya, eso era lo que quería llegar. O sea, vean cómo a f se le puede ver, a f de x0, se le puede ver como, a ver, agárrate x0, evalúa la función g de x, g de x la evalúa en x0. Y después compones con la función h. Vean cómo podemos regresarnos en el razonamiento. Esto de aquí no es más que esto de acá, esto de aquí no es más que esto de acá, esto de aquí no es más que esto de acá, esto de aquí no es más que esto de acá. Y esto fue lo que en efecto habíamos definido que era f de x0. Entonces, en efecto, esta cosa de aquí no es más que esta cosa de acá. En resumen, lo que estamos concluyendo es que f de x0 es igual a h compuesta, h de y, que es esta función que definimos aquí, compuesta con g de x evaluada en x0. Donde g de x es una función que también definimos que ya borré, ¿no? Recordemos que h tiene el dominio puramente reales positivos, g de x tiene el dominio puro real, todos los reales, y f tiene el dominio a. Ya definimos quién era. Y lo que quiero que observen finalmente es que esto fue para cualquier x fija pero arbitraria en a. Entonces, este razonamiento se podría repetir para cualquier x0 y finalmente quedaría esto. Puedo borrar esto y ver a f como la composición de h con g, donde h es la integral indefinida, integral del límite superior variable de coseno de raíz de t, y g es lo que ya borré, es esto de aquí, integrales de 1 hasta x cuadrada más 1 seno de e de t. Se puede ver como esa composición. O sea, reponiendo, como si queremos volver para que me crean, pues esto es h de g de x, o sea, voy a hacer otra vez todo el procedimiento para que me crean que en efecto es lo que teníamos en un principio, pero esto es h, g de x no es más que la integral desde 1 hasta x cuadrada más 1 de seno de e de t, pero h de su vez no era más que la integral entre 0 y el límite que le estamos poniendo superior de coseno de raíz de x. Entonces esto quedaría la integral entre 0, este es mi límite superior que está resultando ser 1x cuadrada más 1 seno de e a la t de t de coseno de raíz de x, dije, pues coseno de raíz de t. Y esto era nuestra función f de x que vimos en un principio. Tiene la misma forma, vean. Entonces ya finalmente pudimos ver, ya duré mucho diciéndolo, una disculpa, pero finalmente pudimos ver a f como la composición de dos funciones. En general, chicos, el resumen de esto es, cuando tengan una función f de... A ver, una cosa más. Aquí tenemos a h. Bueno, aquí le cortémosle, esto es h. Y aquí tenemos a f.
¿Cuál es la diferencia entre f y h que pueden ver? Porque ustedes dirán, yo las veo muy iguales. No. La gran diferencia es que h solo consiste en un paso, por así decirlo. ¿Qué quiere decir con eso? Agarro mi y, lo pongo como límite superior y calculo la integral ahí. Definida, de coseno de raíz de t. Mientras que en f, primero a x, lo que intento decir es, aquí en f, x0 no es el límite superior al que de la integral de 0 de coseno de raíz de t. O sea, de 0 a... No es lo que intento decir es, f de x0 no es integrar de 0 a x0 coseno de raíz de t, como si sería aquí. O sea, mi variable con la que entro no se vuelve, a pesar de que f de x0 sí es una integral definida entre 0 y un límite superior, este límite superior no es la variable con la que entré. Aquí sí, el límite superior es inmediatamente la y con la que entro al algoritmo, la y con que le doy de comer a la función h. Aquí luego se vuelve el límite superior de la función. Es la misma función integrando, vean. Aquí no. A la x0 primero le hago algo, encuentro un valor, y ese es el que vuelvo mi límite superior. Entonces, la gran distinción es esa, que para h, lo que h sería es la integral del límite superior variable de coseno de raíz de t. Cuando una función es en efecto la integral del límite superior variable, la variable es inmediatamente el límite superior. Cuando no, cuando se parece, pues no es una f de aquí, esta f de aquí no es la integral del límite superior variable de ninguna función, en particular de coseno de raíz de t. ¿Por qué? Porque no es el límite, no es lo que estoy poniendo aquí. No es el límite superior. Yo le hago algo a x0, un procedimiento que lo podemos ver como evaluar en g, y después a ese número que resulta sí lo vuelvo límite superior. Entonces es por eso que f y h no son la misma función. H es la integral indefinida de coseno de raíz de t, perdón, la integral del límite superior variable de coseno de raíz de t, y f no. F le hago algo a la x, a mi variable, le hago algo y eso ya lo vuelvo límite superior de coseno de raíz de la integral de coseno de raíz de t. Esas son las dos grandes diferencias. Entonces finalmente, al hacer esa cosa que le tuve que hacer primero a la x0, a la x, si quieren verlo ya en general, para poder ya volverlo al límite superior, pues lo veo como hacerle algo con una función, como el resultado de evaluar una función primero en g. Entonces puedo decir que f de x es la integral del límite superior variable de coseno de raíz de t, es decir, h de y compuesta con ese paso que le hago antes a la x, g de x. La cosa de acá. Bueno, esto ya es la corroboración, la prueba. Ya hablamos de quién es el dominio de f, de h y el dominio de g también. Eso ya lo probamos. El dominio de f está muy raro. Lo puedo aceptar, pero pues es un conjunto, el que sea que sea. Vamos a borrar. Entonces el siguiente inciso, bueno, el inciso ese inciso C es, te pedía ver a f como una composición. Ese era el inciso C, por eso hice todo esto. Ve a f como una composición de dos funciones. Entonces, el truco de cuando ustedes tengan una f de x igual a la integral definida, donde probablemente el límite superior y el límite inferior van a ser variables que dependen de x, o sea, no es directamente aquí una constante, y acá, o sea, no es igual a, de una función, déjenme ponerlo aquí, f de t de t. O sea, que en lo que esto no es simplemente ponerle aquí una constante c, y acá ponerle e. O sea, ahí el límite inferior de x no siempre es la constante c, y s de x, el valor s en x, no siempre es la identidad. O sea, si no es igual a esto, imaginemos que no es. Esto de aquí sería la integral del límite superior variable de f de t. Y esa función ya la saben tratar. Ya saben qué es. Pero cuando ustedes tengan la integral de f de t, pero donde el límite superior e inferior están, a ver, el límite superior, puede ser que el límite inferior sea constante, o sea, si se hace una constante.
Pero el superior no es directamente la identidad, no es X, sino que le hacemos algo, no sé, como ahorita fue integrar una cosa, etcétera, ¿no? Podría ser ponerle aquí X cuadrada más 1. Simplemente no es la identidad, no es simplemente poner la X como límite superior. O peor aún, el límite inferior está variando y también el superior varía, no es una constante, etcétera. Lo que tienen que hacer en general es ver a esto, ponen un límite inferior constante, el que ustedes quieran, lo pueden ver como la integral de y de x a una constante de f de t, de la función f, más la integral desde k, desde la constante hasta s de x, de f de t. Ese es el truco. Ahora, esto de aquí lo pueden ver como si queremos invertir los índices, el límite superior e inferior, pues tengo que ponerle un menos. Si le pongo un menos, puedo poner y de x arriba y k abajo. Entonces vean cómo finalmente ya tenemos aquí a la integral de límite superior variable de f de t desde k hasta s de x, y aquí lo que tengo es el menos, pero no importa, lo que tengo aquí ya es la integral del límite superior variable de f de t desde k hasta y de x. Y lo importante, lo que les quería decir es que siempre que tengan una cosa de este estilo, ya puede ser esta o esta, ya fíjense como simplemente es el límite superior, ya no es la identidad, no es la simple x. Cuando tengamos algo así, cuando tengamos algo de la forma, esto es pasando, es como una integral de límite superior variable, pero donde el límite superior no sea simplemente la x misma, la variable misma, sino que sea ponerle una función, hacerle algo antes a la x y ya ponerlo. Entonces esto se puede ver siempre como una composición. La composición de lo que sí sería la integral del límite superior variable, f de y, vamos a suponer, compuesta con el límite superior s de x. Donde f de y sería esta cosa de aquí. La integral es de k hasta y de f de t. Entonces vean cómo esta cosa de aquí siempre la podemos ver como la composición de dos funciones. Lo que intento decir es, toda integral del límite superior, donde el límite superior no sea la simple x, la misma variable con la que entramos, se puede ver como la composición de una integral, de la integral definida básica en la que el límite superior sí es la variable con la que entramos, la variable con la que entro es el límite superior, f de y, compuesta con otra función que es lo que va a ser el límite superior. Lo que hay que hacerle antes a la x para convertirlo en límite superior. Entonces esta cosa siempre se puede ver como la composición de dos funciones. Y ese es el truco que se tiene que hacer en la mayoría de los casos para poder derivar o hacerle otras cosas o poder ver a esto como algo así. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Con nuestra f de x particular. Ahora ve a f que hay como una composición de dos funciones. Ya está. Ya fue lo que hicimos. Sería esto de acá. F de x se puede ver como h de y compuesta con g de x. Para toda x en su dominio. Para toda x en A. Para toda x en A. Ya está aprobado. Ahora, inciso D es deriva. Ustedes dirán, ¿para qué hicimos todo esto? Bueno, pues porque nos iban a pedir derivar a f de x. Y yo estoy muy seguro que ustedes saben derivar, por el teorema fundamental del cálculo, ustedes ya saben derivar algo de esta forma, ¿no? Déjenme ponerle aquí x mejor. Ustedes saben que si esta cosa de aquí es continua, y esta es f de x, la derivada, ¿quién sería? La derivada, esto, como al ser f de x esto acá, pues es la integral del límite superior variable, porque la x es inmediatamente el límite superior, de f de t. La integral del límite superior variable de f de t sería f de x. Ustedes saben que la derivada de esta función, si f de t es continua, por uno de los teoremas fundamentales del cálculo, sería simplemente evaluar la f minúscula en esa x.
Eso es lo que dice a grandes rasgos, ¿no? El teorema fundamental. Entonces, esto ya lo saben derivar. No tendría problema con derivar a la integral del límite superior variable de una función f minúscula. Su derivada simplemente es la f minúscula en cualquier valor. Pero el problema es qué pasa cuando el límite es superior y probablemente el inferior no son tan bonitos, sino que están variando. Cuando tengo aquí una función. Pues lo que hay que hacer es verlo, como les dije, como una composición. Entonces ya hay que derivar a f de x, pero f de x se puede ver como h de y, que es la integral de... h de y no era más que la integral con límite superior variable de coseno de raíz de x, compuesta con g de x. G de x era un poquito más complicada de definir. Entonces, de hecho es derivar f de x. Vamos a poner aquí, probar que es derivable. Probar que es derivable y encontrar, o sea, f de x, y encontrar la derivada. Muy bien. Entonces, primero hay que probar que es derivable. ¿Cómo probarían que la función esta de acá, como empezamos, es derivable en su dominio? O sea, sería en un principio algo extraordinariamente complicado. Por ahora no me voy a meter en que su dominio es un conjunto, pues un conjunto que sí se acumula para poder hablar con la de la derivada, porque resulta ser que el dominio de f, pues era un conjunto muy feo, ¿no? O sea, su dominio, que fue A, que era un conjunto muy rarillo, pero va a resultar ser que sí. Va a resultar ser que todo punto de ahí es un punto que se acumula por o sea, todo punto de A, todo X en el dominio, es acumulable por el propio dominio y por lo tanto se puede hablar de derivada. Recuerden que ese era una cosa primera que le tenemos que pedir a un elemento del dominio de una función para que fuera derivable en ese punto es que pues, estuviera bien definida en ese punto, o sea, estuviera en el dominio, pero además que fuera acumulada por puntos del dominio. O sea, que si este es mi X, que por puntos del dominio a mí me puede acercar tanto como yo quiera, ¿no? De un lado o del otro o de los dos. Sí va a pasar eso, se los puedo asegurar. No lo voy a probar, pero sí va a pasar eso. Entonces, como sí va a pasar eso, vamos a tener que poder utilizar los teoremas de derivación. Hay un teorema que me dice, probar que esta cosa es derivable. Hay un teorema que me dice que lo que vamos a tener que hacer es agarrar una x0 perteneciente al dominio, y lo que voy a hacer, pues es probar, ¿no? O sea, hay que probar que es derivable, f de x. Entonces, hay un teorema que me dice que si f de x se ve x0 fija pero arbitraria del dominio. Hay un teorema que me dice que si f de x se puede ver como la composición de dos funciones, cuales sea que sean, en este caso sí se pudo ver como la composición de dos funciones, h de y y g de x, donde, aquí estoy utilizando, h de y es derivable y g de x también. Aquí estoy utilizando... A ver, voy a escribir el teorema que quiero mencionar. Lo voy a escribir. Sí, porque si no, no. Sea f de x con su dominio, etcétera, y f de x igual a la composición de dos funciones. Déjenme ponerle h compuesta con g. Es muy parecido a lo que tengo acá. H de y compuesta con... Esto no es el mismo caso de acá. Aquí estoy escribiendo un teorema que existe. Con h de y con g de x. Entonces, este es el preámbulo del teorema. Si resulta que I sea x0 perteneciente al dominio. Oh.
Aquí se tiene que agregar otra hipótesis que es muy fea, que no quisiera hablar de ella ahorita. A ver. X0 es punto de acumulación del dominio. O sea, es acumulado, es punto de acumulación de su dominio, del dominio de la F. Sí. Entonces, si pasa que existe la derivada de g de x en x0, déjame ponerle, existe la derivada de g evaluada en x0, o sea, existe la derivada de la función de la composición a la derecha en x0, y existe la derivada de la función h, o sea, la del miembro izquierdo de la composición, pero no en x0, sino en g de x0, entonces existe la derivada de f en x0 y además es igual al producto de estas dos. Bueno, aquí escriban el producto de esto con esto. Bueno, aquí lo voy a escribir arriba. Derivada de h con respecto a su variable, pero en g de x0 por la derivada de g de x en x0. Ese es el teorema de la composición. Entonces vean que lo que habría que pedir es que la función, en nuestro caso, si nuestra función f minúscula va a ser f mayúscula, por supuesto, lo quiero aplicar este teorema. H minúscula va a ser H mayúscula y G minúscula va a ser G mayúscula, lo que habría que probar para poder concluir que F mayúscula es derivable en un X0 particular de su dominio, en el que ya dije como todo X0, ya dije todo X del dominio de F mayúscula va a ser punto de acumulación del dominio. Eso ya lo dije, no lo vamos a probar. Tomémoslo como algo verdadero. Lo que habría que hacer para poder corroborar, probar que es derivable, es probar simplemente que esta cosa es derivable y que esta cosa es derivable en esta en X0 y esta acá en H de G de X0. Pues vamos a hacerlo. O sea, hay que probar estas hipótesis para poder concluir que es derivable. Entonces, usando ese teorema que acabo de escribir, pónganle, escriban así, usando el teorema anterior, si, a ver, sea X0 fijo pero arbitrario en A. O sea, alguien del dominio de F. Ya sabemos por hipótesis que para cualquier miembro, yo se los dije, cualquier miembro de su dominio va a ser punto de acumulación del dominio. Eso se los estoy dando, no lo probamos. Y además sabemos que a F, con dominio y todo, se le puede ver como la composición de H de H de Y con G de X. Y si pasara entonces, si existiera la derivada de G en X0 y existiera la derivada de H en G de X0, pues ya la hicimos, tendríamos que existiría la derivada de F. Entonces, existiría la derivada de F en X0. En ese X0 fijo por arbitrario que tomamos. Ahora, lo primero que voy a ver es ver que esta cosa de aquí siempre existe. Vamos a argumentar que esto siempre existe. Aquí me estoy viendo muy formal. Quiero hacerlo muy formal para que ustedes no tengan que hacerlo formal y vean. Quiero ver una cosa muy formal
y ya después van a ver el resultado práctico, eso es lo que vamos al final. Seguramente ustedes en su tarea solo van a usar el resultado práctico, pero sí me gustaría que vieran todo lo que hay detrás de formalismo, determinar si el dominio de la F, que fue esta cosa de acá, cuál es su dominio, determinar que se puede ver como la composición de dos funciones bien definidas, cuál es el dominio de cada una. Todo es el formalismo detrás que muchas veces dejamos de lado porque resulta que casi nunca es necesario, pero de todos modos existe, hay algo detrás de todo ello. Y cuando las cosas salen mal, muy seguramente tiene que ver porque que pretendimos o quisimos creer que esas formalidades, esos detalles no iban a importar y casi nunca importan. Pero cuando algo sale mal en utilizar simplemente el método, que es lo que vamos a ver al final, pues seguramente el problema estuvo en que estas hipótesis intermedias no estuvieron funcionando, que las asumimos. Entonces, bueno, recordemos que H de Y, y esto aquí me equivoqué, perdón, es H de Y. La variable de H es Y. No es más que la integral del límite superior variable desde 0 hasta Y de coseno de raíz de Y, de raíz de T, perdón. Ahora, es fácil ver que para cualquier sabemos que el dominio de H es, lo voy a poner, es R más, unión el 0, usando el primer teorema fundamental del cálculo, por, a ver, al ser coseno de raíz de T continua no, aquí sería un poquito diferente. Déjame ver, sí, al ser coseno de raíz de Y en el dominio continua, existe por el teorema fundamental del cálculo, por el teorema fundamental del cálculo, no sé si le llamaron uno o dos, pero uno de ellos, entonces podríamos determinar que existe la derivada de H de Y en Y, bueno, es una Y fija pero arbitraria, a ver, vamos a hacerlo así mejor. Háganse una Y 0, fija pero arbitraria en el dominio, acá. Esta cosa, pues sería esto de aquí. Por el teorema fundamental del cálculo, ya que coseno de raíz de Y0 fue fija pero arbitraria. Es continuo, o sea, coseno de raíz de T. Ay, aquí lo puse súper mal, chicos, discúlpenme. Coseno de raíz de T es continua en Y0. Coseno de raíz de T es continua en cualquier elemento de su dominio, y su dominio es justamente R más, unión el 0. El dominio de esta función es todos los reales positivos, unión el 0. Entonces, es continua en cualquiera, pues en particular va a ser continua en Y0. Estoy argumentando más con palabras que con lo que escribo. Entonces, al haber sido coseno de raíz de T, al ser coseno de raíz de T continua en Y0, por teorema fundamental del cálculo, la derivada de H de Y, la derivada de H con respecto a Y en Y0 existe y además sería lo que esa función, la función integrando, vale en Y0. Coseno de raíz de Y0. Estamos usando el teorema fundamental del cálculo. Entonces, Y0 fue fija pero arbitraria, entonces este resultado es válido para toda Y. Al haber sido Y0 fija pero arbitraria, esto es válido para toda Y, entonces tenemos que para toda Y, la derivada de H del dominio, pues, el dominio de H, la derivada de H en Y simplemente es coseno de raíz de Y.
O lo que es lo mismo, el integrando, vamos a llamarle al integrando, ¿cómo le llamamos, chicos? F, déjenme llamar. No, H minúscula. Vamos a llamarle H minúscula. Esto era H de T. H evaluado en raíz de Y. Perdón, H evaluado en Y. Entonces, mi integrando, esta cosa aquí es H de T, al ser continua en Y, pues la derivada de la integral del límite superior variable simplemente es el integrando evaluado H de T evaluado en Y. H de Y. Que en este caso sería coseno de raíz de Y. Eso fue válido para toda Y en los reales positivos. Entonces, por todo esto que puse aquí, ya tenemos, lo voy a borrar, por todo eso que puse ahí, tendríamos que G de X0, podemos decir que G de X0, recuerden quién era G de X0, la integral es de 1, si no mal recuerdo, hasta X cuadrada, X0 al cuadrado más 1 de seno de E de T, de E a la T, perdón. Habíamos quedado que si X0, como habíamos dicho, estaba en el dominio de la F mayúscula, esta cosa aquí va a ser que positiva. Entonces es un número positivo, es un número que está, G de X0, si pertenece al dominio de la H. No es algo que nos debe impresionar. Pero por lo tanto, al ser un número positivo, entonces, al ser esta cosa positiva, sí existe la derivada de H de Y en ese número. Esta cosa, por lo tanto, existe la derivada de H de Y en G de X0. ¿Por qué? Por todo el razonamiento que hicimos antes. Solo habría que, como eso fue, como nuestro razonamiento anterior fue válido para toda Y positiva, en particular tomo Y igual a G de X0, pues también es válido para ella, porque fue válido para cualquiera. Entonces, sí existiría esta derivada. Entonces, lo que estamos probando es que para nuestra X0 fija pero arbitraria cualquiera del dominio de A, sí está existiendo esto. Entonces, aquí no habría que agregar sí. Esto sí existe siempre. Y además, ¿a quién es igual? Pues sería coseno, el integrando, que fue coseno de raíz de T, pero evaluando T, ¿en quién? ¿Quién es nuestra Y en este caso? G de X0. Sería coseno de raíz de G de X0. A nuestra Y solo estoy sustituyendo. En vez de poner coseno de raíz de Y, coseno de raíz con Y igual a G de X0. Es un número. Solo lo estoy sustituyendo. Entonces sí existió y además es igual a esto. Ahora habría que argumentar que la derivada de G en X0 existe. Eso es un poquito más difícil. Y como ya se extendió mucho y quiero terminar, pues lo voy a hacer rápido. Lo que quiero es que se den cuenta, vamos a regresar a quién era G. G era una función que va a ir, que iba pues de los reales positivos, no mal recuerdo, de todos los reales a los reales, tal que a cada, no recuerdo qué variable le pusimos a G, le pusimos X. Que a cada X en los reales lo que le hacíamos es, paso 1, calcular X cuadrada más 1, y paso 2, integrar definidamente entre 1 y X cuadrada más 1, coseno de E a la T. De E a la T. Entonces quiero que se den cuenta rápidamente, esto sería G de X, que de nuevo esta cosa, como lo dije ahorita en general, se puede ver como la composición de dos funciones, donde una de ellas es la integral del límite superior variable de esto. Quiero que vean
aquí voy a anotarlo porque no quiero borrar, ya usé G, ya usé F, ya usé H, voy a usar R. Quiero que vean a R, la función R va a ser, pero se parece a los reales, entonces no, a R, A, B, J, K, K. K va a ser una función que va a ir de los reales a los reales. A su variable le voy a llamar, ya usé X, ya usé, le voy a llamar Z, que lo que va a hacer es simplemente integrar desde 1 hasta Z seno de E de T. De E a la T, perdón. Entonces vean cómo K, esto sería K de Z. K de Z, en efecto, sería la integral del límite superior variable de seno de E de T. Esta cosa la pueden corroborar que en efecto está bien definida para todo Z real, porque esta función de aquí adentro es continua en todos los reales. O sea, el integrando. Seno de E a la T es continuo en todo, entonces está bien definida para cualquier Z. Y también podría definir otra función, aquí lo voy a poner. Ya usé K, A, B, C, K, L, L, que va a ir de los reales también a los reales, y que lo que va a hacer es esta parte de aquí. A cada X, a la variable aquí sí es X, porque tiene que seguir siendo esta de acá, lo que le voy a hacer es calcular X cuadrada más 1. A esto aquí lo que le voy a llamar L de X. Entonces vean que viendo esto así, primero corroboren si quieren que sus dominios están bien definidos. Acá cualquier X real le puede hacer esto. Entonces no es difícil de ver que G, esto de aquí no sería, pues, lo podemos ya ver como simplemente, por eso lo quiero ver como dos pasos. Vean cómo esto es integrar definidamente una función entre dos límites, uno constante, el inferior, pero el de arriba no simplemente la X, aquí le hicimos algo a la X antes, al límite superior. Yo la quiero ver como una composición a la G. Entonces vean cómo G de X, en efecto, corroboren ustedes en su casa y simplificando, se puede ver como K de Z compuesta con L de X. Háganlo, sustituyan, que no sería más, pues, más que K de L de X. Sustituyan y van a ver, bueno, lo voy a hacer. L de X no es más que, ay, no lo anoté. No es más que calcular esto, entonces sería K de X cuadrada más 1, pero K no es más que integrar, no es más que la integral del límite superior variable de 1 hasta lo que le estamos poniendo como argumento. De seno de E de T, de E a la T. De E a la T. Entonces, en efecto, G de X se puede ver como la composición de esas dos funciones. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso para qué? Si yo quería saber si la G era una función derivable. Pues, porque como la G es de nuevo una integral es una integral con límite superior que no es no es el básico, o sea, no es una integral de límite superior variable, como está bien definida, porque esto no es simplemente X, se tiene que ver como una composición y aplicar el mismo razonamiento para ver si es o no derivable. Entonces ya podemos ver a G como la composición de K con L, siendo K esto, siendo L esto. ¿Qué tenemos que saber para ver si G es derivable? Pues usar el mismo razonamiento, ya que G es igual G de X para cualquier X en el dominio de G. Se puede ver que G de X es simplemente K de Y compuesta con L de X, pues tendríamos que si corroboráramos que para cualquier, nosotros necesitamos para X0, sea X0 fijo pero arbitrario en el dominio de la F mayúscula, como estábamos acá, yo necesito corroborar esto de aquí, pero de hecho no tendría que ser así. Sea X0 fija pero arbitraria en el dominio de G, que son todos los reales, entonces cualquier número real, pues
podemos corroborar que si existe la derivada de L en x0, pues L no es más que x cuadrado más 1. Y esta función es derivable en todo número real, en particular, o sea, del dominio de G es todo número real, son los reales. Entonces esto es derivable en todo número, en particular va a ser derivable en x0. Entonces esto sería, la derivada sería 2x. Podemos derivar, como estamos evaluando en x0, pues sería 2x0. Esto evaluado en x0. Pues. Si existió esta derivada, y ahora tendríamos que corroborar, ya existió la derivada de la derecha en x0, ahora hay que corroborar que si existió la derivada de la izquierda, no en x0, sino en L de x0. Estoy usando el teorema que vi ahorita, al ver a G como la composición. Pero veamos que en efecto existe la derivada de K en G de x0, perdón, en L de x0, pues la derivada de K, al ser K una integral de límite superior variable, recuerden que K de Y no era más que la integral desde 1 hasta Y del seno de E a la T. Esta función es continua siempre, seno de E a la T, en todo número. Entonces, la integral de límite superior variable nos queda derivable, y la derivable en cualquier Y real, porque sus dominios son todos los reales, simplemente va a ser, en cualquier Y, sería simplemente el integrando evaluado en Y, o sea, seno de E a la Y. Ahora, si yo utilizo que entonces K de Y es derivable en toda Y de su dominio, que son todos los reales, L de x0 es simplemente x0 al cuadrado más 1, es un número real. Entonces, en efecto, lo que estoy diciendo es esta cosa de aquí, en efecto va a ser un elemento de su dominio, porque es un número real. Entonces, la derivada de K de Y en ese número va a existir, y además va a ser ¿quién? Es como sustituir Y igual a L de x0. ¿Quién va a ser? Seno de E de Y, de E a la Y. Entonces, habiendo dicho eso, podemos concluir, ya que esta derivada existió, y esta existió, y además fue esto, y además fue esto, podemos concluir que la derivada de G existe. ¿Qué era lo que necesitábamos acá? Entonces, por lo tanto, existe la derivada de G. Existe en x0. Existe esto de acá. Esto es para un x0 en el dominio de la F mayúscula, pero ese es un subconjunto del dominio de la G. O sea, lo que intento decir, toda x0 en el dominio de la F mayúscula, en efecto, va a ser una x, va a pertenecer también al dominio de la G. Entonces, todo este razonamiento es válido. Entonces, ya corroboramos, aquí era un sí, ya lo puedo quitar. Sí existió esto, y si existió esto, por lo tanto, existe esto. Entonces, habiendo dicho eso, voy a tener que borrar. Ya esto fue, pues, pura teoría. Ya vamos a la práctica, chicos. A ver, yo veo a mi h, yo tenía que encontrar la derivada con respecto a x de una cosa muy fea, esta cosa de aquí. La integral desde 0 hasta la integral, límite inferior 0, límite superior, la integral de 1 a x cuadrado más 1 de seno, de seno de e a la t, ese es mi límite superior, y ya tengo el límite inferior y el superior, y ahora hay que integrar con esos dos límites coseno de raíz de t. Tenía que derivar esto, ese era el problema real, realmente de todo. Lo que hice fue ver a esta función a la que llamé f de x como la composición de dos. Primero saber si existía la derivada y encontrarla, ¿no?
la vi a f de x como la composición de dos funciones. ¿Qué funciones? H de y compuesta con g de x. Utilicé el teorema de la existencia de la derivada de la composición. Resultó ser que esta derivada existía en x0. Todo este razonamiento fue válido para cualquier x0 en el fijo por arbitrario en el dominio de f mayúscula, por lo tanto es válido para toda x, entonces si podría quitar aquí el 0, y aquí el 0, y aquí el 0. Entonces para cualquier x existió esto, para cualquier x existió esto, y por lo tanto para cualquier x existe la derivada de f. O sea, primero tuve que ponerla fija para hacer el razonamiento, y ya que existió, no supusimos más que era fija pero arbitraria, y que estaba en el dominio de la f, pues fue válido para toda x0, entonces lo puedo quitar. Entonces, ya sé que si existió esta derivada, ustedes muchas veces no se van a preocupar por la que, aquí está la parte en la que no importa la teoría. Vean cómo probar que existió, tardé un milenio. O sea, para probar que para cualquier x en el dominio de f, que ya sabemos que es el conjunto A, lo definimos como el conjunto A. Bueno, es el conjunto A. Ya vimos quién era ese conjunto. Aquí ustedes no se van a preocupar muchas veces para ver si existe esta derivada y existe esta derivada, etc. Lo que ustedes van a hacer en la práctica es simplemente usar el teorema, la conclusión del teorema. Va a existir esto y va a ser igual a ¿qué? La derivada de h con respecto a y evaluada en g de x por la derivada de g evaluada en x. Ustedes nomás van a usar el resultado. Derivo a h y la evalúo en g de x, y derivo g y la evalúo en x. Eso sería la derivada de f. Entonces ya sabrían, o sea, ustedes cuando puedan ver a esto como cualquier función que tengan, que sea como el tipo integral de esto, la puedan ver como la integral de dos funciones, la composición de dos funciones, pues ustedes inmediatamente no se preocupan por si se puede o no. Ustedes derivan esto y derivan esto, y ya, ¿no? Les va a quedar que esto es la derivada de esto por la derivada de esto. Esta no simplemente evaluada en y, sino en y igual a g de x, porque vean que compusimos. Aquí la y es igual a g de x. Primero a x la evalúo en g, y a ese resultado lo vuelvo la y de acá para evaluar en h. Entonces, pues usaríamos eso. Pero vean, bueno, ya. Y yo ya corroboré que esta derivada existía y esta también, y ya supe cuál era su valor. ¿Quién fuera derivada? El valor de esta derivada lo sacamos en el proceso. Al ser esto una integral de límite superior variable, pues la derivada simplemente es evaluar esto en el integrando. El integrando de h era coseno de raíz de x, entonces coseno de raíz de t, perdón, es coseno de raíz de g de x. Déjenme dejarlo así por un momento. Muy bien. Muy bien. Y a esto hay que multiplicarlo por la derivada de g. Pero lo que hicimos es de nuevo ver a g como la composición de dos cosas. Ya no lo voy a por sustituir aquí, pero para saber quién es esta cosa, lo que tú ves que es ver a g de x como la composición de dos cosas. Una función k de z compuesta con una función que le llamé k, l de x, donde k de z no era más que la integral desde 1 a z de seno de e a la t de t, y esta cosa de acá no era más que x cuadrada más 1. Aquí sí mejor, sí, de una vez, aquí voy a ver quién era esto. Esto era la integral desde 0 hasta y de coseno de raíz de y, de raíz de t, perdón, de t, y esta cosa de acá, pues es esto de aquí. Es, ni modo, lo voy a poner. La integral es de 1 hasta x cuadrada más 1 de seno
de E a la T. Esta cosa era esta cosa era esta. Estoy componiéndolas. Y aquí estoy componiendo estas dos. Y por lo tanto, volver a hacer, vuelvo a hacer la derivada de esto. Donde sé que esta cosa es esta y esta cosa es esta. Y pues usando ese teorema es la derivada de L. La derivada de L al ser x cuadrada más 1 es 2x cuadrada. A ver, la derivada de L evaluada en x, porque esto es válido por cualquier x, etc. Y esto sería la derivada de K evaluada en L de x. O sea, en z, pero sin z L de x por la composición. Z aquí sería L de x. Entonces, pues la derivada de L, viendo quién es L, es 2x. Y la derivada de K, viendo que K es una integral de límite superior variable, simplemente es el integrando evaluado en ese continuo, además, o sea, es un integrado continuo. Simplemente sería el integrando evaluado en ese valor. En este caso, con z igual a L de x. Entonces sería seno de E a la L de x. Pero no, estarme confundiendo, ya estoy cansado. Déjame nomás corroborar rápido. Ajá, perfecto. Sí, todo bien, yo lo veo bien. Pues x sería la z evaluado en z, pero z no es más que L de x. Pues daría esto acá. Ahora, simplificando, L de x, ¿quién es? X cuadrada más 1, lo voy a poner. El seno de E evaluada en x cuadrada más 1 por 2x. Déjenme poner el 2x aquí. Entonces ya encontramos que la derivada de g es esto de acá. Ahora ya la puedo sustituir aquí. 2x por seno de E a la x cuadrada más 1. Y tan acabamos de que sustituir quién es g de x. G de x era todo esto. Entonces es coseno evaluado en la integral desde 1 hasta coseno de raíz de la integral desde 1 hasta x cuadrada, esto es g de x, esto de aquí, más 1 de seno de e a la t, y esto multiplicado por, ya no me va a caber, sustituyendo, ¿quién es g de x aquí? Queda coseno de la raíz de la integral desde 1 hasta x cuadrado más 1 del seno de e de t por 2x seno de e a la x cuadrada más 1. Pues eso quedaría, chicos. Quisiera que se quedaran solo con el resumen de que lo que hice fue ver a mi integral, que no era tan simple como una integral de límite superior variable a la función original, f, como la composición de dos funciones. Usé el teorema de composición de la derivada para la composición, y ya nomás encontrar quién es esta derivada y quién es esta derivada. Al ser h una integral de límite superior variable de una función continua, usamos el teorema fundamental del cálculo para saber pues que simplemente es el integrando evaluado en el límite, pues en el valor en cuestión, que en este caso es y igual a g de x. Y bueno, para encontrar la derivada de la g, en este caso, como también resultó ser difícil de encontrarla a simple vista, o sea, yo no pude, luego lo viendo quién es g era todo esto de aquí. Así que tú digas, uy, luego se me ocurre quién es su derivada, no. Entonces preferí verla también como una composición. Muchas veces, si la g es muy simple, pues la podemos derivar directamente. O sea, lo que intento decir es, si ya sabes quién es la derivada de g, pues no la veas como una composición para verla, para ver quién es su derivada. Si ustedes ya saben
Entonces, si g de x hubiera sido aquí, o sea, si esa cosa hubiera sido la integral de 0 a x cuadrada, x cúbica, x a la séptima más 2 de coseno de raíz de t, pues veo a esto como h de y, la misma h de y de antes, compuesta ahora con una función que no va a ser esa g, sino va a ser otra g tilde, que es x séptima más 2. Vean cómo aquí la g era una integral de 1 a x cuadrada más 1 de seno de dt. Aquí simplemente x séptima, el límite superior no es más que x séptima más 2. Acá el límite superior es otra integral. Entonces, por eso sí le fue mejor para encontrar su derivada. Si la supiera aquí, no hubiera tenido que usar ese teorema otra vez. Si la supiera, pues inmediatamente derivo, ¿no? En este caso, si el límite superior es este, pues derivo inmediatamente, sería 7x sexta. Y ya vamos a sustituir aquí. O sea, lo que intento decir es, ustedes solo veanla como composición de dos funciones, encuentren la derivada de cada una de ellas. Para esta es muy simple porque es la integral indefinida de una cierta, de un límite superior variable de una cierta función, usan el continua, usan el teorema fundamental del cálculo, y la derivada de esta pues puede ser tan complicada como sea la g de x. En este caso el límite, g de x es el límite superior. En este caso el límite superior fue muy complicado, por eso tuve que, para encontrar su derivada, primero verlo de otra forma. Quiero ver un último ejemplo. Este fue un problemón, porque en el fondo resolvimos dos problemas. Primero encontrar la derivada de la g y luego encontrar la derivada de la f original. Me gustaría que integraran conmigo la siguiente función. No, lo que dice el problema es encuentra la derivada de f a la menos 1, o sea, la de la inversa, de con f de x siendo, vamos a llamarle f de y, intercambiando las variables, con f de x siendo la integral del límite superior variable de 0 a x de 1 sobre t cuadrada más 1 dt. Vamos a resolver ese problema muy rápidamente. Bueno, pues habrá quienes luego vean que pues esto es una integral del límite superior variable, porque el límite superior es simplemente la variable con la que entramos, con la que evaluamos. No le hacemos nada antes. Y ustedes usando uno de los dos teoremas fundamentales del cálculo, el 2 creo, pueden recordar que si ustedes encuentran una antiderivada, al ser esto una función continua, de hecho con que sea integrable en el intervalo, si ustedes encontraran una antiderivada de esto, la f de x sería simplemente evaluar en la antiderivada en el límite superior y restarle el límite inferior. Es decir, supongamos que encontráramos una antiderivada, déjenme llamarle G. No, déjenme llamarle pi. Pi de x. Si pi de x es tal que su derivada es una antiderivada, aquí es donde se unen los dos conceptos. Si pi de x es una integral indefinida, no definida, ni de límite superior variable. Indefinida, es una función cuya derivada es el integrando, en todo su dominio al menos. En este caso el integrando su dominio son todos los reales. Pregunta, ¿se les ocurre una integral indefinida para 1 sobre t cuadrado más 1? Sí, ¿quién? Arcotangente de t. Fue una de las que vimos en la tabla de integrales básicas. Arcotangente de t es tal que es una integral indefinida de esta cosa de acá. ¿Por qué deriven y les quedaría 1 sobre t cuadrada más 1? Arcotangente de t tiene como dominio todos los reales también. Entonces, ya nos dimos cuenta que en efecto esto es una antiderivada perfecta para el integrando. Una integral indefinida perfecta. ¿Qué nos dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Que si encontramos que si esta función es continua, lo cual lo es 1 sobre t cuadrada más 1, y encontramos una de sus antiderivadas, entonces la integral definida entre un límite y otro
sería evaluar en la antiderivada el límite superior y restarle en la antiderivada, en la integral indefinida, el límite inferior. O sea, usándolo aquí, pues sería, viendo que arcotangente es pi, arcotangente de x le puse, ¿verdad? Vamos a poner la arcotangente. Sí, es de t, discúlpenme. Entonces, en arcotangente de t evaluamos con el límite superior, que es x, t igual a x, y en el límite inferior y restamos a cotangente la integral indefinida en 0. Pero me ya van a entender. Si esto es una, si pide, o sea, pide x es tal, pide t es tal, que su derivada puede ser integrando, es 1 sobre t cuadrada más 1. Si pasa eso, pues esta cosa de aquí, la integral del límite superior variable, simplemente es evaluar en la antiderivada el límite superior y luego restarle la evaluación en la antiderivada del límite inferior. Pero pues ustedes sabrán que el arcotangente de 0 es ¿cuánto? Es 0. O sea, el arco cuya tangente es 0 es 0 grados en el dominio, en la imagen usual que se suele poner. La arcotangente clásica tiene como imagen el menos pi medios, pi medios. Entonces es 0. En ese intervalo el único arco cuya tangente es 0 es 0. Entonces quedaría aquí simplemente arco tangente de x. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que nuestra función f de x, que se veía muy feo, la integral del límite superior variable de esta cosa, pues es simplemente el arcotangente de x. Y a mí lo que me están preguntando es encontrar la derivada de su inversa. Entonces primero hay que sacar su inversa. ¿Quién es la derivada de arcotangente, chicos? Perdón, ¿quién es la inversa de arcotangente? Es tangente. Si yo veo esto como y, f de x igual a arcotangente de x igual a y, la inversa es tangente, por supuesto. Tangente en un dominio muy específico, no en cualquier dominio. En tangente restringiendo el dominio en el pi medios. O sea, aquí tendríamos que restringir el dominio. O sea, es que esta f de x de aquí va de los reales a menos pi medios sobre pi medios. Entonces, para que en efecto sea una inversa por izquierda, lo que tengo que hacer es que este sea mi nuevo dominio y este sea mi imagen. Entonces aquí va a ser una función que va de menos pi medios a pi medios, estoy restringiendo el dominio, a los reales. Entonces, en efecto, ustedes pueden corroborar que tangente de y es la inversa de arcotangente por izquierda, esta tangente de y en particular con este dominio, en efecto es la inversa por izquierda de arcotangente. Corrobórenlo. Vean que esta cosa de aquí no es más que x. Corrobórenlo, por favor. Que esto está pasando. Aquí cuando estoy diciendo inversa, es la inversa por izquierda, por supuesto. En cálculo casi nunca nos metemos con inversas dobles. Encuentro la derivada de f a la menos 1 es la inversa por izquierda. O la inversa, si quieren, quédense con eso. La inversa, no quiero complicarlo. Entonces, claro que la inversa es tangente, porque arcotangente, tangente de arcotangente de x es x. Son funciones inversas. Entonces, la f a la menos 1 es tangente. Y finalmente me pedían su derivada, no quién era f a la menos 1. ¿Quién va a ser la derivada de la tangente? Voy recapitulando. La derivada de la arcotangente, de la tangente es secante cuadrada. Cuadrada, pues de mi variable, ¿no? Ya terminamos, chicos. Sí, quería ver otro detallito de este ejercicio que se puede ver muy bonito.
Bueno, sí lo voy a ver. Pero esto déjenlo afuera, por si no entienden, seguramente esto lo van a entender menos. Porque lo voy a decir muy rápido. Pero ya no he checado si sigue grabando claramente. Esperemos que sí. Ustedes podrán recordar el teorema que me dice, o sea, yo tengo una X, evalúo en F, y voy a parar a una Y, y supongamos que F si era invertible en una vecindad de X, de hecho hay que decir varias cosas, pero bueno, cuando evalúo con F a la menos 1, F invertible, vamos a ponerle, invertible en su dominio, y X en el dominio de la F. Entonces, cuando yo evalúo en F, voy a parar a una Y cuando yo evalúo con F a la menos 1, voy a parar a la X. Entonces, además, si se agregaba la hipótesis de que la F a la menos 1, de hecho, tendría que pedirse menos. Invertible. Si F es continua, F es invertible en su dominio. X pertenece a su dominio. Y su dominio es un intervalo, además. Si se pide eso, y F es continua en ese intervalo. Y además se pide, son las hipótesis del teorema, que F sea derivable, o sea, existe la derivada de F de X en una X particular, en la X particular del dominio, y es diferente de 0. Entonces, si se tienen estas tres hipótesis, tres conjuntos de hipótesis, se puede concluir que existe la derivada de la inversa en la Y que se relaciona con X. Y además es igual a 1 sobre, a ver, aquí ¿quiénes lo pongo o no lo pongo? Aquí no lo pongo. Recuerden cómo están representadas, o sea, Y es igual a F de X, y podrían sustituirlo aquí, o lo que es lo mismo, F a la menos 1 de Y es igual a X. Entonces, voy a poner la forma más usual, existe la derivada a la menos 1 de, existe la derivada de F de la inversa de F en esa Y. Vamos a ponerle ceros para que se entiendan que son puntos fijos. Aquí. Ahí está. Entonces va a existir la derivada de, este teorema lo vimos cuando empezamos las clases conmigo al menos, de la inversa en Y0, y sería igual a 1 sobre la derivada de la función original en la pareja de este número, o sea, en el que están relacionados. X0 va a parar a Y0, Y0 va a parar a X0, con F a la menos 1, en X0. Pero si sustituimos a X0 como lo que es, X0 es el que está relacionado con Y0, es decir, F a la menos 1 de Y0. Evaluar a F, a evaluar la derivada de F en F a la menos 1 de Y0. Ahora pues, si usamos esta conclusión, el teorema, las hipótesis van a estar cumpliéndose, créanme, para cualquier Y. Si usamos este teorema y la conclusión más importantemente aquí, en este problema, entonces, observen cómo para encontrar la derivada de la inversa, que era lo que buscábamos, en una Y cualquiera de su dominio, que sabemos que es menos pi medios, coma pi medios, pero bueno, si no nos metemos en eso, si yo quiero encontrar simplemente la derivada en una Y cualquiera, ahorita lo voy a meter en la una Y cualquiera, fija, pero arbitraria, pero no le voy a poner el 0. Espero lo puedan cargar a pesar de que no se lo ponga. Pues usando este teorema tendría que es igual a 1 sobre la derivada de la función original en X, donde X es el punto que está relacionado con Y, o sea,
1 sobre la derivada de f de x en f a la menos 1 de y. Entonces sé que aquí es hacer un poquito de trampa, porque no sirve de nada, pero esto solamente es para que vean que es consistente. Van a hacer un poquito, o sea, no, aquí no he hecho trampa, ahí van a ver dónde estoy haciendo trampa. Ahorita resolvemos este problema viendo quién era f, luego sacando la inversa, y luego derivando la inversa, fue como lo hicimos. Pero ¿qué pasara si no pudiéramos, si no encontráramos una antiderivada de, o sea, la f de x fue una integral de límite superior variable? Sí, fue esto. ¿Qué pasaría si no se nos hubiera ocurrido una antiderivada, por ejemplo? O sea, ¿qué tal si no la pudiéramos poder simplificar como arcotán? Gente de x, como pudimos hacerlo. ¿Qué pasaría? Ya nos quedamos así con las manos cruzadas. Muchas veces estas cosas no se van a poder simplificar. No las vamos a poder ver de una manera más simple. Pero lo que sí podemos, a pesar de no poder verla de manera más simple, vamos a tener que dejar como eso, como la integral de 0 al límite superior x de una función. Sí podemos encontrar su derivada y así saber cuál sería la derivada de su inversa. ¿Quién sería la derivada de f de x? Pues sería, como es una integral de límite superior variable, pues es el integrando evaluado en el límite superior, o sea, en ese momento. El integrando era 1 sobre t cuadrada más 1, pero como estoy evaluando en x, t igual a x, pues el límite superior en cuestión, pues quedaría eso. Eso nos quedaría la derivada de f, el integrando evaluado en la x en cuestión. Entonces la podría sustituir aquí. Entonces quedaría, si yo sustituyera aquí, o sea, hago esto, lo sustituyo, me quedaría que la derivada de f a la menos 1 de y en y es simplemente el inverso de 1 sobre x cuadrada más 1, que es x cuadrada más 1. Pero sabemos que x cuadrada más 1, perdón, que x no es más que el valor que está relacionado con la y. Es f a la menos 1 de y, el valor al que va a parar y con f a la menos 1. X es, bueno, así lo defino. Entonces, x no es más que f a la menos 1 de y. Entonces, aquí tendríamos f a la menos 1 de y al cuadrado más 1. Entonces, ya logramos, por lo menos, si no pudiéramos encontrar quién es la inversa, por lo menos podemos encontrar que su derivada sería la inversa misma al cuadrado más 1. Y ahí nos hubiéramos quedado, porque no pudimos encontrar, si no hubiéramos podido encontrar quién es la f, pues mucho menos quién es la inversa, etcétera, ¿no? Como ejemplo, pues, como un ejemplo. Y ahí hubiéramos quedado. Entonces, pudimos decir algo. Lo importante es que pudimos decir algo a pesar de que no hubiéramos podido decir, simplificar esto, a pesar de que no lo hubiéramos podido simplificar, pudimos haber dicho algo de la derivada de su inversa. Quiero que se queden con eso. Ahora, esto ya no sirve de mucho, pero para ver que es corroborante, que se puede corroborar, si ya sé quién es la inversa, ustedes dirán, pues si ya sé quién es la inversa, mejor la derivo inmediatamente y no uso este teorema. Sí, pero vamos a usarlo para ver que es congruente. La inversa de f resultó ser tangente. Entonces, yo sustituyo y quedaría tangente al cuadrado de y más 1. Y hay quienes sabrán que tangente cuadrada más 1 es secante cuadrado. Es una de las identidades trigonométricas. Y veamos cómo llegamos a la misma respuesta. Viendo que es coherente, ¿no? La teoría está siendo consistente. Bueno, chicos, aquí nos quedamos. Estos ejercicios les van a ayudar a resolver su tarea.